Vamos a hablar de la crisis financiera y sobre todo las pistas que ha dejado toda esta disminución de precios, especialmente en las acciones, en los índices bursátiles internacionales y sobre todo en comparación de lo que sucedió en el año 2008 con la crisis inmobiliaria en Estados Unidos. Vamos a empezar a desglosar todo este tema hablando del índice bursátil que se llama Standard & Poor's 500, que conglomera las 500 empresas industriales de Estados Unidos. Vemos aquí en el año 2008 que hubo una canalización en el año 2007 antes de que estallara la crisis inmobiliaria y hubo una disminución de este índice en casi un 45-50%, a diferencia de la crisis actual que tuvo una disminución casi de un 30%. En términos porcentuales podemos decir que la crisis de 2008 en términos de rentabilidad y disminución de precios fue mayor que la crisis del coronavirus que estamos viviendo en este momento. Ahora bien, vemos que siempre que esa crisis, digamos, estalla, por decir así, esa disminución de precios que estamos evidenciando el día de hoy, siempre parte de un máximo histórico. Cada vez que el precio está en un punto máximo que nunca había tocado antes, encontramos esa disminución fuerte. Ahora bien, si empezamos a hablar de las pistas que ha dejado toda esta crisis, antes de todo esto del coronavirus y todo lo que estamos viviendo a nivel mundial el día de hoy, vimos que Estados Unidos no tuvo buena relación con China y hubo una crisis, por no decir una pelea arancelaria, una pelea comercial, y podemos evidenciar el índice bursátil chino, en el cual podemos ver que no tuvo un impacto tan fuerte. Vemos que aquí fue la crisis de 2008 en Estados Unidos, ¿sí? El índice chino, digamos, tuvo ese impacto negativo de esa crisis, pero miren ustedes, podemos ver las noticias en China que son desastrosas y es un llamado a que no confíen tanto en los medios. China no tuvo tanto impacto en el sector empresarial, y porque Estados Unidos sí, o sea, ellos ya se estaban preparando de esto casi desde el año 2015 al día de hoy, porque no vemos un impacto muy representativo en el sector empresarial en China. Entonces, eso es una de las pistas que podemos empezar a evidenciar, porque China no se afectó tanto y Estados Unidos sí. Pero miren esto que es mucho más interesante. Vemos las tasas de interés, para no colocarle números al asunto, aquí en la parte de abajo, vemos que en la crisis del 2000, que fue la crisis tecnológica, el boom del 2000 con todas estas empresas tecnológicas que empezaron a surgir y no tuvieron resultado, vemos que las tasas de interés de Estados Unidos se fueron disminuyendo poco a poco antes de que estallara la crisis. También lo vimos desde el año 2007, las tasas de interés empezaron a disminuir poco a poco, o sea que podemos ver un factor común antes de las crisis, que las tasas de interés se han ido bajando y se fueron bajando en Estados Unidos poco a poco antes de que estallara la crisis. Lo mismo sucedió acá, incluso desde 2019, principios de 2019, vemos que las tasas empezaron a bajar. Estados Unidos lo hizo con anticipación de meses, pero ¿qué pasó con Europa? Pasamos a ver el mercado europeo, de la misma forma vemos en la crisis del 2000, vemos la crisis del 2008, pero si ustedes notan, desde el 2012 la Unión Europea ha ido bajando las tasas de interés. Podemos especular que la Unión Europea ya sabía lo que iba a suceder, o Estados Unidos ya sabía lo que iba a suceder. ¿Por qué bajan las tasas de interés antes de la crisis? Porque no fue algo sorpresivo, momentáneo. Seguramente hay algo que investigar acá. Ahora, si miramos el mercado americano, cómo ha sido la evolución de las acciones en el último año, no ha sido de verdad algo positivo a resaltar. Quiere decir que todas estas empresas han disminuido su producción. Ahora, si lo vemos como una oportunidad, si pasamos al mercado americano de nuevo, podemos ver que todas las acciones están en mínimos. Podemos encontrar puntos interesantes para negociar. No estamos hablando de mínimos históricos, pero sí podemos hablar de mínimos en 3, 4, 5 años, precios que no habían tocado acciones como Apple, acciones como Netflix, acciones como AIG, Alibaba. Podemos encontrar puntos importantes de negociación allí. Entonces, el llamado es, primero, estar observando las tasas de interés. Segundo,
identificar los precios altamente potenciales para buscar rentabilidad en los próximos años, podemos pasar aquí nuevamente al índice Standard & Poor's 500 y podemos ver que después de la crisis, miren, después de la crisis del 2000, incluso mucho más atrás, vemos esa subida de precios. Luego de la crisis de 2008 vemos esa subida de precios y pues, realmente la historia nos muestra que cada vez que hay crisis vemos que los precios vuelven a subir, o sea que el panorama no es tan malo y podemos identificar buenas oportunidades. Esa es la relación entre las crisis y lo que está sucediendo el día de hoy. Chao, chao.